Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que estéis todos bien y que bueno, pues estéis llevando de la mejor forma posible pues esta situación, ¿no? En la que estamos implicados todos y como bien has dicho, Nacho, pues esperemos que pronto pues ya podamos volver todos a bueno, pues a nuestro día a día de la mejor manera posible. Agradecer, bueno, pues a ver, ¿por qué no pasa esto ahora, Nacho? Ahí. Agradecer, bueno, pues al grupo Print Fisio, ¿no? Por esta iniciativa que están llevando a cabo desde el inicio pues, de este enclaustramiento, ¿no? En el que estamos todos. Y bueno, pues agradecer en particular tanto a Nacho como Roberto López, pues bueno, por haber contado conmigo para, bueno, pues intentar bueno, aportar un granito de arena en un tema que como pues sabéis, pues me apasiona, ¿no? Como es la fisioterapia invasiva y dentro de ella pues la neuromodulación percutánea ecoguiada en particular. Entonces, bueno, en este ratito que vamos a compartir de la tarde del lunes, bueno, pues vamos a hablar un poquito pues, de nuestra trayectoria, ¿no? De nuestra metodología de trabajo, de todo nuestro equipo, ¿m? Porque en definitiva, bueno, pues yo estoy, bueno, me ha tocado a mí, pero bueno, podría haber tocado a cualquier otro de nuestros docentes que llevamos mucho tiempo trabajando en la neuromodulación percutánea ecoguiada. Y a mí, bueno, me gustaría pues, empezar, ¿no? Pues diciendo que es efectivamente que cualquier fisioterapeuta a día de hoy diga que, oye, yo hago electrolisis o yo hago neuromodulación, probablemente no es decir nada, ¿no? Porque es como si uno dice pan, ¿no? Pues hay diferentes tipos, diferentes formas, diferentes calidades. Y yo creo que con la neuromodulación pues pasa algo parecido, ¿no? Yo creo que a día de hoy, pues con todos los avances que se están desarrollando, toda la evidencia científica, la evidencia clínica de muchos profesionales que ya se van formando, pues en definitiva creo que cuando uno hable de neuromodulación percutánea ecoguiada, pues hay que hablar, bueno, pues de diferentes metodologías, al menos de criterios pues para ofrecer pues un procedimiento de calidad, ¿no? Para nosotros, pues hablar de neuromodulación percutánea ecoguiada, pues se va a basar sobre todo en criterios de seguridad y eficacia, integrando sobre todo pues toda la evidencia científica disponible a día de hoy y junto a la evidencia clínica. Sabemos que contamos en esta técnica con dos medios muy potentes, como son pues el uso de una aguja y el uso de una corriente eléctrica. Dos elementos que juntos pues hacen pues, un gran equipo, un gran equipo con el que podemos obtener grandes resultados, pues siempre siguiendo una metodología de trabajo con un rigor. El fisioterapeuta también tiene que saber, y yo creo que todos ya somos conscientes, de que estas dos herramientas, de que estos dos medios, si no se utilizan de forma adecuada, de forma óptima, pues realmente pueden suponer pues, un riesgo y un mal resultado, y no solamente para el paciente, sino también para la profesión. ¿eh? Tenemos siempre encima nuestra 1000 ojos, ¿no? Y dejemos bueno, pues pasar estas modas, y más ahora con esta cuarentena que estamos viviendo que parece que está haciendo que crezca, ¿no? Todavía más. Yo como, bueno, uno de los CEOs de MV Clinic, pues bueno, puedo decir que, bueno, pues estamos orgullosos de, bueno, pues en estos más de, bueno, en estos 10 años, ¿no? De 2009 al 2019, llevamos 10 años innovando en el ámbito de la fisioterapia invasiva en particular, tanto en el campo de la formación como en la investigación y el desarrollo. En esta diapositiva, bueno, pues pueden ver realmente con las diferentes entidades universitarias, con las diferentes entidades privadas con las que pues, todo el equipo de MV Clinic a día de hoy colabora para desarrollar y llevar a cabo toda nuestra formación académica. Al mismo tiempo, pues a día de hoy llevamos en marcha diferentes proyectos de investigación con entidades como el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria,
como la Universidad Rovira i Virgili, bajo las órdenes del doctor Manuel Santa Fe, bueno, en colaboración con el grupo PRIN, también como entidad que participa en alguno de estos proyectos, con DINA System, bueno, pues en definitiva, orgullosos de en estos 10 años por haber podido aportar, creemos que un valor importante a la fiscalía masiva, tanto en la formación como en esa investigación y desarrollo. En el caso de la neuromodulación percutánea covidada en particular, tenemos en marcha por diferentes proyectos de investigación básica, en modelo animal, en investigación clínica para, bueno, pues intentar valorar esa efectividad terapéutica que todos vemos en el día a día y que, bueno, pues intentamos sacar a una horita más, ¿no?, en nuestro día para poder colaborar y participar en esa investigación clínica. Y por último, pues la investigación en cadáver, pues para seguir mejorando, seguir incluyendo nuevos abordajes, nuevos procedimientos, procedimientos seguros, que eso se va, bueno, pues se va a ver plasmado precisamente en esta efectividad terapéutica, ¿no? Algunas muestras de, bueno, pues de estos medios con los que contamos y con los que con nuestro equipo docente e investigador pues podemos llevar a cabo todos estos proyectos. Y gracias a esta inversión en formación, pero sobre todo en investigación, pues también se ha visto plasmado nuestra metodología de trabajo pues en múltiples publicaciones, ¿no?, por diferentes autores donde pues han tenido en cuenta la metodología desarrollada por todo nuestro equipo de trabajo. Bien, ¿cómo voy a plantear el webinar de hoy? En 2 puntos bien diferenciados. Al principio voy a hablar de una pequeña introducción. Probablemente la mayoría de vosotros pues, ya conocéis un poco nuestra forma de trabajar, pero puede ser que haya compañeros que por primera vez pues, nos estén escuchando. Y yo creo que es importante también recordar pues, bueno, cuál es nuestro prisma bajo el que vemos al paciente y bajo ese prisma pues, justificar nuestra metodología de trabajo. Una vez que veamos esa introducción, pues continuaré con nuestra técnica de aplicación y finalizaré para ver pues, todo este contenido teórico de una forma más sencilla en un caso clínico sobre el cual podremos debatir y dar lugar al turno de preguntas. Bien, comenzaré diciendo que gracias pues, al avance pues de la neurociencia, el fisioterapeuta pues, ha cambiado o debe cambiar, ¿no?, la perspectiva de ver al paciente. Y no solamente vamos a ver cambios o vamos a tener en cuenta cambios en la estructura, un motivo de consulta de ese paciente, sino que también vamos a tener en cuenta las alteraciones en la funcionalidad. Fruto de esa integración de la estructura y la función, bueno, nosotros trabajamos con el paciente bajo un modelo neuromecánico, un modelo neuromecánico donde se va a integrar y se va a ver pues, en qué medida esos cambios estructurales participan, ¿no?, de las manifestaciones clínicas del paciente que tenemos en la camilla y en qué medida esas huellas disfuncionales pues nuevamente forman parte de esas manifestaciones motivo de consulta. En definitiva, ese modelo neuromecánico va a hacer que para cada paciente, porque de nuestro punto de vista cada paciente va a ser diferente, pues veamos y aprendamos bien a valorar los cambios a nivel de la estructura y esas huellas disfuncionales a nivel de las diferentes esferas del sistema nervioso, como iremos viendo a lo largo del webinar. Esa correcta evaluación de los daños estructurales que pueda presentar el paciente que acude a consulta con un diagnóstico médico y esa evaluación de las diferentes huellas disfuncionales que formen parte de o que estén alteradas dentro del sistema nervioso, siempre lo vamos a ver bajo el punto de vista de un buen proceso de razonamiento clínico. Nosotros fuimos pioneros en el trabajo con la neuromodulación percutánea covidada, pero tuvimos claro desde el primer momento que lo más importante era basar nuestra toma de decisiones en un adecuado razonamiento clínico. Tendremos o no daño estructural, pero lo más importante, o una de las partes importantes dentro de esa evaluación, va a ser tener en cuenta el comportamiento de ese sistema nervioso. Sistema nervioso que, desde nuestro punto de vista, pues va a estar principalmente formado por su función somatosensorial, su función somatomotora y la función del sistema nervioso autónomo.
cada una de esas esferas que ven en la diapositiva estarán formando parte en mayor o menor medida en el paciente que tenemos en la camilla. Es decir, habrá pacientes donde tengamos manifestaciones clínicas muy vinculadas a esa alteración de la función somatosensorial. Habrá pacientes en los cuales lo que prime pues sean las alteraciones en la esfera del sistema nervioso autónomo, y pacientes, bueno, porque pueden tener una implicación en mayor o menor medida de esas tres esferas. Esas tres esferas será importante tenerlas en cuenta no solamente desde el punto de vista de la evaluación, sino también desde el punto de vista de la intervención. Sabemos a día de hoy que el resultado positivo, los cambios en cualquiera en una de estas esferas va a tener repercusión en todo el sistema. Es decir, yo voy a generar un protocolo de trabajo para manifestaciones clínicas asociadas a la alteración de la función somatosensorial, y puede ser que ya me esté generando cambios en la función autonómica, incluso en la función motora. No siempre va a ser así, porque si no, daría igual la esfera que trabajásemos en ese paciente. Yo creo que eso es un grave error. Un grave error, y además que hemos visto constantemente precisamente bajo esta moda de la neuromodulación. Neuromodulación no es coger un estimulador monopolar, un pointer, y hacer una aplicación sobre un nervio y generar un nuevo patrón motor, ¿no? Así, nosotros empezamos a trabajar con la neuromodulación, con ese estímulo motor, porque era uno de los principales hallazgos en nuestros pacientes. Pero a día de hoy sabemos que será muy importante evaluar cada una de estas esferas y realizar un tratamiento adecuado en función de estos hallazgos clínicos. El terapeuta, por tanto, debe tener en cuenta que actualmente pues, es necesario que integremos el conocimiento apabullante, y abundante que tenemos sobre la propia lesión estructural, pero también es importante plantearse y tener en mente el concepto de la disfunción que puede estar originada por esa lesión estructural. Este concepto hace que, pues realmente, como aparece en estos dibujos, marque nuestra forma de ver al paciente y pasemos de una forma de trabajar clásica, si queremos, un concepto clásico básicamente mecánico o estructural, donde el paciente refiere una localización del dolor, pero sabemos a día de hoy que solamente por la localización no tenemos suficiente información para realizar un abordaje en el paciente. El paciente puede decir que me duele la rodilla, y solamente sé que me está doliendo esa rodilla, puedo conocer un dermatoma, puedo tener daño estructural asociado a ese dolor, pero no va a ser suficiente. Podemos tener todas las pruebas de imagen que queramos asociadas a esa lesión, pero nosotros lo que planteamos realmente es un abordaje, una metodología de trabajo tanto de la evaluación como el posterior tratamiento, basado precisamente en ese prisma de la neurociencia. Fruto de esa integración de la lesión estructural con las alteraciones funcionales, hay que tener en cuenta que esa disfunción, en presencia o no de lesión, porque muchas veces no tenemos lesión estructural, va a estar asociado claramente a patrones maladaptativos. Patrones maladaptativos que son los que vamos a identificar bajo ese razonamiento de las tres esferas. Patrones maladaptativos a nivel del sistema somatosensorial, somatomotor y autonómico. Actualmente también tenemos evidencia científica que habla sobre la neuroplasticidad, tanto clínica como central, en todos los pacientes que tenemos con dolor musculoesquelético. Hablar del dolor neuromusculoesquelético ya es bastante complejo, y eso va a ser porque a día de hoy, a pesar de tener cada vez más herramientas, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de la fisioterapia, pues tenemos pacientes que todavía sigan con dolor y tenemos pacientes que no hayamos sido capaces de sacar adelante. Precisamente hay que tener en cuenta que el paciente, pues al final, presenta un sistema nervioso que está en constante cambio adaptativo, tanto a esa información que recibe del medio interno como lo que recibe a nivel del medio externo. Y precisamente esa exposición a los diferentes estímulos hace que sea necesaria pues, una reorganización y diferentes ajustes inmediatos a los diferentes niveles. Teniendo en cuenta este prisma evidente dentro de nuestra metodología de trabajo basada en esa evaluación de la estructura, presente o no, o culpable o no de los síntomas del paciente, y evaluación de esa
función, teniendo en cuenta las 3 esferas que hemos comentado. Voy a pasar a escribir la técnica de la neuromodulación percutánea ecoguiada desde nuestro punto de vista para finalizar con el caso clínico. El primer concepto, la primera definición de neuromodulación percutánea ecoguiada aplicada a la fisioterapia, pues se publicó, ¿no?, en el libro de fisioterapia masiva en el año 2016, donde hay 2 capítulos con mucha información, más lo que queda por venir, ¿no?, fruto de nuestra experiencia y los estudios que estamos realizando, tanto nosotros como diferentes otros compañeros. Pues ese concepto inicial, decíamos que la neuromodulación percutánea ecoguiada es una técnica de fisioterapia invasiva que consiste en la estimulación eléctrica a través de una aguja con guía ecográfica de un nervio periférico en cualquier punto, o de un punto motor con un objetivo terapéutico. Fruto de la evolución y de la integración de otros conceptos, pues a día de hoy, en nuestro equipo docente, pues hablamos de la neuromodulación percutánea ecoguiada como una técnica de estimulación eléctrica a través de una aguja con guía ecográfica. ¿Sobre quién? Sobre el nervio periférico, tanto la estructura troncular como terminales nerviosos de aquellas estructuras disfuncionales, dirigido a modificar los diferentes patrones neurales, tanto de organización morfológica como funcional como bioquímica. Para nosotros, la estructura de referencia a la que vamos a intentar siempre estimular va a ser el nervio periférico. Ahí tienen una imagen muy bonita y diseñada por nosotros, donde pues esa arquitectura interna archiconocida, ¿no?, del nervio periférico, y cómo es un nervio una estructura en la que están implicados, la que está formada por diferentes tipos de fibras, alfa, beta, delta, C, fibras tipo C, etc. Además del estímulo sobre el tronco nervioso, también nos podemos plantear en nuestros abordajes con esa aguja de forma codiada, pues abordar cualquier terminal nervioso, es decir, cualquier estructura donde llega ese nervio que está implicado en la manifestación clínica del paciente. Estamos hablando de abordar la piel, de abordar la fase superficial, de abordar una cápsula, una estructura ligamentosa, de una estructura perióstica, incluso el propio músculo o el propio tendón. Definitivamente, en cada una de esas estructuras estaríamos visualizando realmente el nervio que termina muriendo en dicha estructura, y cómo con el estímulo que nos vamos a dar a través de la aguja y la corriente eléctrica, pues vamos a buscar generar cambios en todo el sistema. Precisamente para nosotros el nervio va a ser la estructura que vamos a tener en nuestro punto de mira, porque incluso en muchas situaciones clínicas, por ejemplo en abordajes donde queramos mejorar esa esfera somatomotora, pues hemos descrito la topografía axonal de la mayoría de los nervios periféricos. Hay estudios, en la literatura hace más de 10 años donde pues se describía, en algún nervio en particular, como puede ser el nervio ciático, con la topografía axonal interna más o menos que se respeta en los diferentes sujetos. Bien, pues de la misma forma que tenemos artículos previos donde se define eso, nosotros en nuestra metodología de trabajo, insisto, porque en muchas ocasiones clínicas nos puede interesar, hemos definido la topografía axonal de la mayoría de los nervios periféricos, y por tanto, pues siempre que podemos, vamos a realizar el abordaje en dicha estructura. Sabemos que cuando damos ese estímulo eléctrico, un estímulo eléctrico con una corriente de baja frecuencia, vamos a buscar modular la actividad y la organización disfuncional del sistema nervioso, tanto a nivel periférico como a nivel central, buscando esa mejora en resultados de los tratamientos, que muchas veces pues, no logramos con tratamientos convencionales. Y es aquí donde, desde mi punto de vista, pues, la neuromodulación percutánea ecoguiada pues, nos abre una ventana. El paciente agudo mejora con muchas estrategias convencionales, que sí es cierto que podemos trabajar también con neuromodulación percutánea ecoguiada para optimizar los resultados, pero bueno, ese paciente fácil, digamos. Sí que la técnica nos ha abierto, como os digo, esa ventana terapéutica para pacientes precisamente con dolor neuromusculoesquelético, sobre todo de larga evolución, que son los pacientes verdaderamente complejos. Nos va a permitir también, pues optimizar el ambiente metabólico del tejido, la capacidad adaptativa del tejido, mejorando su trofismo con estímulo dirigido a ese sistema nervioso simpático,
En el paciente con dolor neuromusculoesquelético, pues está muy, muy estudiado, ¿no?, los cambios que tenemos, la hiperexcitabilidad a nivel del sistema nervioso simpático, y también nos va a permitir optimizar esos patrones tanto aferentes como eferentes, bueno, con un objetivo, ¿no?, del tratamiento claro, que es prevenir pues, más daños estructurales de ese paciente. Bueno, en la técnica estamos hablando de, bueno, de utilizar o dar diferentes estímulos con una corriente de baja frecuencia. Nos moveremos en ese rango de 0 a 100 hercios habitualmente, en función de los objetivos que nos marquemos. Y de nuestro punto de vista, dos de las claves para lograr pues, un buen resultado con la técnica actualmente es, bueno, identificar o saber elegir los parámetros a utilizar en la corriente eléctrica en función de los hallazgos que hemos obtenido durante el razonamiento clínico. Y, bueno, vinculados a esos parámetros a utilizar, pues conocer algunas características estructurales de las fibras nerviosas que también van a ser determinantes a la hora de definir los mejores parámetros. Sabemos, según la evidencia científica actual, que, bueno, parámetros como la intensidad, la frecuencia y el ancho de pulso, sobre todo, van a ser muy importantes para ser selectivos en la estimulación. De todos estos parámetros, pues la intensidad es el que se considera pues, uno de los parámetros más importantes, junto a la frecuencia. La frecuencia nos va a permitir ser selectivos en el tipo de fibra que queremos estimular con nuestra aplicación, de la misma forma que de nuestro punto de vista, la elección del adecuado ancho de pulso también va a ser muy importante. De estas tres parámetros, sobre todo, pues hay mucha evidencia científica disponible que realmente pues, justifica la metodología de trabajo que hemos desarrollado, y que a pesar de precisamente de esa variabilidad, pues a día de hoy lo tenemos, bueno, bastante bien definido. Asociados a esos parámetros, pues hay que tener en cuenta características estructurales de la fibra nerviosa, como va a ser la sección, como va a ser la velocidad de conducción y el periodo refractario, ¿no? Sabemos que, bueno, hay fibras A beta, fibras tipo C, que tienen velocidad de conducción y periodos refractarios muy diferentes, y que eso va a determinar, por ejemplo, porque en la estimulación de una fibra tipo C, pues el parámetro de elección en cuanto a la frecuencia, pues sean frecuencias bajas, y, por ejemplo, que la estimulación de fibras con más velocidad de conducción, como es una fibra A beta, pues que optemos, por ejemplo, por frecuencias más elevadas, en torno a 80 Hz, y, por ejemplo, pues a ancho de pulso más pequeños. Teniendo en cuenta pues, la elección de los parámetros de forma adecuada en función de los objetivos, y teniendo en cuenta también esas características de la fibra nerviosa que va a ser determinante a la hora de definirlos, recordamos integrar en ese razonamiento clínico una adecuada elección de los parámetros junto a los hallazgos disfuncionales que hayamos encontrado en las diferentes esferas. La integración de ambos conceptos, de la adecuada elección de los parámetros con los hallazgos disfuncionales dentro de ese razonamiento clínico, va a ser para nosotros, o va a marcar para nosotros, el éxito en nuestra terapéutica. Teniendo en cuenta estos dos aspectos previos, nos podemos marcar diferentes objetivos con la neuromodulación, y que los hemos definido en función de las tres esferas. A nivel somatosensorial, el principal objetivo es disminuir el dolor, pero también generar cambios en la propiocepción y en las diferentes aferencias. A nivel somatomotor, uno de los principales objetivos va a ser generar cambios en la fuerza y al mismo tiempo normalizar los patrones de movimiento y mejorar el control motor. Y no hay que olvidar los objetivos que nos marcamos en la esfera somatoautonómica, como va a ser restablecer y optimizar el correcto funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Y otro aspecto muy importante, sobre todo en el paciente con dolor de larga evolución, que va a ser normalizar las alteraciones del trofismo tisular. Esos son los objetivos que nosotros nos planteamos con la técnica, y objetivos que van a ir vinculados a diferentes mecanismos de acción de la neuromodulación percutánea covidada. ¿Hay algo nuevo sobre los mecanismos de acción? Bueno, pues haciendo alusión pues, a este dibujo, ¿no?
de la situación en la que estamos viviendo, pues sí que tenemos noticias constantes en cuanto a la situación del coronavirus, pero en cuanto a los mecanismos de acción de la neuromodulación percutánea coguiada, a día de hoy conocemos diferentes hipótesis, diferentes teorías fisiológicas y que muchas de ellas son comunes pues, a otros tratamientos que realizamos con fisioterapia. Describir cada una de estas teorías excede, ¿no?, el objetivo del webinar, pero sí que tenemos claro, y bueno, esto lo revisamos hace mucho tiempo, las diferentes teorías que puedan estar detrás de los mecanismos y de los efectos, mejor dicho, tan potentes que logramos con la técnica de neuromodulación percutánea coguiada. Estos mecanismos sí los tenemos en cuenta, obviamente, para desarrollar nuestros protocolos y nuestra metodología de trabajo, pero sabemos que no son suficientes y que tampoco podemos justificar nuestra intervención solo con un mecanismo. Insisto, sabemos que son teorías, como puede ser el control de la puerta de entrada, una interrupción antidérmica de estímulos aferentes nociceptivos, la analgesia de larga duración por depresión de la actividad de neuronas nociceptivas centrales, la modulación de la neuroplasticidad en esta osa medular. Son 4 teorías, por ejemplo, en cuanto a los efectos sobre la esfera somatosensorial. También tenemos teorías, ¿no?, porque pueden explicar los efectos que logramos a nivel somatomotor, como es el equilibrio del circuito a gamma a alfa, o la estimulación de eferencias a través de las diferentes motoneuronas, y también podemos y conocemos teorías sobre los grandes efectos que logramos en la función del sistema nervioso autónomo, como son cambios en el propio trofismo y la actividad del sistema nervioso autónomo y la modulación neuromoral. Pero insisto, son teorías que apoyan pues, todo lo que estamos haciendo, pero que no es suficiente. Para nosotros es más determinante conocer el tipo de fibra que queremos trabajar y en función de eso, pues justificar los parámetros que vamos a utilizar en cada uno de nuestros objetivos. Está claro que por todos los contenidos que hemos visto anteriormente es fácil, ¿no?, responder a esta pregunta. No todos los pacientes con dolor neuromusculoesquelético son iguales. Son pacientes verdaderamente complejos, pero bueno, por donde tenemos una herramienta muy potente que nos puede dar luz a este tipo de pacientes. Dentro de la complejidad de este paciente con dolor neuromusculoesquelético va a ser crucial entender el razonamiento fisiopatológico. ¿En qué medida esas 3 esferas que ven proyectadas, la presencia de sensibilización periférica, sensibilización central o de la disminución de los mecanismos de inhibición descendente en las manifestaciones clínicas que presenta el paciente? Volvemos a ese razonamiento clínico. Volvemos a destacar que es necesario valorar características de ese dolor, valorar el componente nociceptivo o inflamatorio o neuropático, por ejemplo, de ese dolor en determinado paciente, o ver también los cambios incluso en el patrón de inervación. Hemos hablado de que hay una neuroplasticidad importante a nivel periférico y central, y también sabemos que en ese paciente con dolor neuromusculoesquelético, hay mucha evidencia científica al respecto, puede haber cambios incluso en el patrón de inervación, sobre todo a nivel de fibras somatosensoriales y de fibras autonómicas. Una vez que tenemos claro, en mayor o menor medida, pues ese razonamiento fisiopatológico del dolor, que bueno, pues a día de hoy pues todavía quedan muchas cosas por aclarar, planteamos una técnica de neuromodulación percutánea coguiada bajo 2 pilares fundamentales. Uno de ellos va a ser que el procedimiento sea coguiado y otro va a ser la precisión. En cuanto al procedimiento o el carácter coguiado del procedimiento, nosotros creemos que la seguridad y la eficacia de lo que estamos haciendo viene precisamente por este carácter coguiado de la técnica. Y por otro lado está la precisión. La precisión de realizar un abordaje con una aguja, con 2 agujas, con un número determinado de agujas mínimo, pero basado en un claro razonamiento clínico y en ese razonamiento fisiopatológico, entre otras muchas cosas. Esa precisión también va a venir marcada por la adecuada elección de los parámetros que vamos a utilizar en función de los objetivos. Va a venir marcada por la definición de protocolos. A día de hoy tenemos muchos pacientes donde tengo lesión estructural y patrones maladaptativos asociados, donde trabajamos con electrolisis percutánea y neuromodulación percutánea coguiada. Y tenemos otros pacientes donde realmente
sobre todo marca la diferencia o es protagonista de un patrón más funcional, con el que en este caso pues trabajamos sobre todo con la técnica de neuroemoción percutánea guiada y no precisamos de técnicas que buscan más un efecto estructural. Por último, también para garantizar esa precisión, confiamos y creemos plenamente, y eso pues viene marcado por esa línea de investigación que les comentaba al principio en cuanto a abordajes en cadáver y nuevas investigaciones. Creemos que es importante definir nuevos procedimientos. Como siempre hablamos de que bueno, pues el terapeuta tiene que ser como el buen cirujano, ¿no? Que nos definamos por realizar procedimientos lo menos invasivos posibles, seleccionando bien la vía de entrada, y eso viene marcado precisamente por la sistematización de lo que estamos haciendo. Una vez que tenemos pues, todo eso en cuenta, el carácter ecoguiado, la precisión, bueno, pues estamos hablando de un paciente con dolor neuromusculoesquelético, como hemos dicho, con esa información aferente nociceptiva que puede llevar cambios a nivel de la sensación periférica y central. Muchas veces en ese paciente con dolor de larga evolución tenemos cambios también a nivel del sistema nervioso autónomo, con una presencia, ¿no? y manifestaciones clínicas asociadas al maltrofismo tisular. Como les comentaba anteriormente, basada en esa evidencia científica actual y nuestra experiencia clínica, tenemos muy bien definido nuestros parámetros de elección. Que duda cabe que todavía queda mucho por investigar, pero en el caso, por ejemplo, de unas manifestaciones clínicas somatosensoriales, pues sí que hemos marcado un trabajo con frecuencias por encima de 80 Hz, con tiempos de pulso o anchos de pulso cortos para estimular esas fibras más gruesas, un tiempo de tratamiento durante 10-15 minutos, buscando ese umbral de parestesia, esa sensación de presión agradable para el paciente. Piensen en otra situación de ese paciente con dolor neuromusculoesquelético donde tenga áreas de hiperalgesia muscular, que también son hallazgos disfuncionales de esa esfera somatosensorial. En esos casos de hiperalgesia muscular yo puedo plantear un abordaje con una frecuencia más baja, de 5 a 10 Hz, con tiempos de pulso o anchos de pulso más largos, ¿vale? 240 microsegundos. Sabemos a día de hoy que esos tiempos de pulso más anchos son adecuados para lograr esa respuesta muscular. Sabemos a día de hoy por la evidencia científica que lo que debemos buscar con esa respuesta muscular es una contracción visible, no generando dolor y no generando fatiga. Y por eso creemos que esa puede ser una frecuencia óptima para esa situación de hiperalgesia muscular. En el caso de trabajar la disfunción autonómica, nosotros planteamos frecuencias bajas de 1 a 2 Hz para estimular esas fibras finas, esas fibras tipo C, muy importantes en la modulación del sistema nervioso autonómico, de esa hiperexcitabilidad simpática, con tiempos de pulso altos, anchos de pulso altos, y una aplicación mantenida, una aplicación más amplia, en torno a 20-30 minutos. De esto también contamos con mucha evidencia científica disponible a día de hoy. Frecuencias bajas son las frecuencias óptimas para trabajar el sistema nervioso autonómico. Teniendo en cuenta pues, todo ese contenido teórico que hemos descrito, los posibles parámetros asociados a cada paciente en función de ese razonamiento clínico, en función a tener claro los objetivos de tratamiento, bueno, pues va a ser más fácil integrarlo si lo vemos en un caso clínico. En este caso voy a plantear el caso clínico de un paciente con dolor bilateral del tendón de Aquiles. Nuevamente vemos a ese paciente bajo el modelo neuromecánico de integrar los hallazgos estructurales con los hallazgos disfuncionales en las 3 esferas principales del sistema nervioso. En este caso es un varón de edad adulta que acude a consulta con 4 años de experiencia de dolor en ambos tendones de Aquiles, con un mecanismo traumático inicial bastante evidente, como fueron 2 cirugías, cirugía bilateral que había pasado 16 meses por alargamiento de esos gastronemios, 14 meses de cirugía también bilateral por Haglund, es decir, el paciente con un diagnóstico médico inicial de tendinopatía de Aquiles, un paciente que practica deporte de forma habitual.
que se plantea ni más ni menos que primero un alargamiento de los gastrolemios y como no da resultado, pues me meto a intervenir dos Haglund, de la forma que el paciente pues continúa prácticamente con los mismos síntomas, por no decir peor, como podéis imaginar. Dentro de las manifestaciones clínicas y de la historia clínica del paciente, pues es un paciente que había llevado a cabo, como podéis imaginar, en un tiempo tan largo de evolución, había llevado a cabo diferentes tratamientos, tratamientos con plantillas, tratamientos de fisioterapia convencional. Es un paciente que tenía pues, una afectación de otras esferas, de otros componentes también implicados en el dolor, como la esfera emocional. Es un paciente que está en tratamiento también con el psicólogo, porque, como también viene en la diapositiva, es un paciente que tiene dolor constante, dolor en la vida diaria, que no le permite realizar una actividad como la carrera, que tiene rigidez durante los movimientos funcionales y que tiene una baja cargabilidad, asociada también a una elevada fatigabilidad. Muchos de esas manifestaciones clínicas pues, están asociados a esa esfera de la sensibilización periférica y de la sensibilización central. Como pueden ver en la imagen de ecografía en modo B y en la imagen lastorácica, pues es un paciente que después de esa cirugía, ¿no? Por el Haglund, pues les muestro la imagen de uno de los tendones de Aquiles, el más sintomático, pues presenta esa alteración, ¿no? En el fascículo profundo del tendón de Aquiles, afectación de esa interfase, como pueden ver con esa desestructuración del triángulo de Käger. Pues, en definitiva, hallazgos clínicos, mejor dicho, hallazgos estructurales, que tampoco son muy llamativos, no son, tenemos una estructura, pero probablemente no justifiquen el gran arsenal de manifestaciones clínicas que presentaba este paciente. Desde el punto de vista funcional, nosotros planteamos una evaluación de la esfera somatosensorial. Un paciente que al presentar alteraciones en esa esfera somatosensorial, pues podría presentar alodinia, podría presentar hiperalgesia, donde por la localización de esas alteraciones sensoriales que manifestaba el paciente, pues yo me planteo qué esclerotoma puede estar implicado, ¿vale? Pues sobre todo el 5S1, ¿vale? A nivel de tobillo y pie. También nos planteamos a nivel sensorial cuál es el dermatoma que puede estar implicado y que nos va a ayudar a definir posteriormente nuestra estrategia terapéutica. Estamos hablando del dermatoma L5S1 fundamentalmente, y conociendo ese hematoma también me va a dar información de un tejido de que puede ser importante, como puede ser el nervio sural o como puede ser también el nervio tibial. ¿De acuerdo? Entonces, estoy obteniendo mucha información de ese racionamiento clínico, en este caso de la esfera somatosensorial. En función del comportamiento de los síntomas, también vamos a evaluar los cambios de esa esfera somatomotora. ¿Qué manifestaciones clínicas habitualmente se asocian a esa alteración de la esfera motora? O tener una situación de hipertonía muscular, de fatigabilidad muscular, como era este caso, alteración en la capacidad de reclutamiento, en este caso pues no estaba presente, o alteración en la velocidad respuesta a la contracción. ¿Dónde vamos a evaluar cada una de estas posibles 4 manifestaciones clínicas asociadas a la esfera motora? Pues en aquellos músculos de la extremidad superior, ¿vale? Que por el segmento implicado o los segmentos implicados pues puedan estar formando parte o enriqueciendo el comportamiento tan nefasto como era este paciente de sus síntomas. Por último, la esfera autonómica. ¿Qué características clínicas, qué manifestaciones clínicas presenta el paciente? En este caso, este paciente con dolor bilateral, con gestos tan agresivos, con dolor de tan larga evolución, alteraciones de entrofismo que evaluamos en los pliegues glúteos y también con esos datos de baja cargabilidad. Va a ser muy importante trabajar esta esfera autonómica, aunque hagamos un trabajo estructural, seguramente pues queremos generar un cambio importante y un cambio que se mantenga tanto a corto como a medio como a largo plazo. Dentro de la evaluación del sistema nervioso autonómico, nosotros nos vamos a plantear hacer un abordaje, pues aquella cadena simpática que está implicada en la extremidad inferior, es decir, los niveles de T10, T10 más o menos a L2.
L3. ¿Dónde haremos los abordajes? A continuación lo veremos. Para nosotros será muy importante, y hay mucha evidencia científica al respecto, lo tenemos muy bien revisado, el abordaje sobre los ramos mediales. El ramo medial tiene una función muy importante en esta normalización del sistema nervioso autonómico por sus características estructurales, por la inervación que genera a nivel segmentario, por su inervación o su conducción antidrómica, autodrómica. En definitiva, pues es un gran protagonista para intentar modular la respuesta autonómica pues, junto a otros nervios periféricos. Y en el caso de la extremidad inferior, pues sabemos por los estudios disponibles que tanto el nervio tibial, pero sobre todo el nervio sural, pues puede ser un nervio de elección para trabajar esa esfera autonómica. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, por un lado, realizamos un abordaje sobre esa estructura, que pensamos que tiene algo que decir en esas manifestaciones clínicas del paciente, con un tratamiento con electrolisis percutánea coviada. Nos planteamos, según nuestra metodología de trabajo con electrolisis percutánea, un abordaje sobre la interfase del paratendón profundo con la grasa de Käger o una interfase sobre el fascículo profundo, que es lo que realmente están viendo en el vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, buscamos un estímulo local, pero consideramos que por ese tratamiento fisiopatológico de este paciente no sería un tratamiento suficiente. ¿Qué planteamos desde el punto de vista de la neuromodulación percutánea coviada? Bueno, pues los hallazgos nos hacen pensar sobre todo pues, de una alteración del sistema somatosensorial y de una afectación del sistema nervioso autonómico. Vamos a elegir nuestro tejido diana. Será crucial también la elección del tejido diana. Precisión en las intervenciones. Elección de tejido diana para colocar una aguja, 2, 4 agujas, ¿vale? Pero siempre con un criterio bien marcado. El sural, como decía antes, por la localización de esos hallazgos somatosensoriales que describíamos al inicio, por las manifestaciones clínicas asociadas a la disfunción autonómica, pues va a ser uno de los tejidos diana de elección. Conocemos la trayectoria de ese nervio sural, definimos la identificación ecográfica, ese nervio sural entre el músculo sólido, músculo peroneo corto y acompañado siempre de la vena safena menor, un abordaje superficial que me va a permitir realizar o buscar los dos objetivos. Disminuir esas manifestaciones clínicas asociadas a la esfera somatosensorial, como puede ser la alodinia o la hiperalgesia cutánea, y normalizar ese maltrofismo tisular asociado a la alteración del sistema nervioso autonómico. Otro tejido diana de elección por las características de este paciente va a ser el nervio tibial. Buscamos nuestro tejido diana con la ecografía, nervio tibial entre ese compartimento posterior profundo y superficial de la pierna, muy bien caracterizado a nivel ecográfico y, bueno, pues definimos nuestra intervención. Y por último, el abordaje sobre la columna, con una lumbar, buscando precisamente el llegar con la aguja de forma coviada hacia ese ramo medial. Bueno, niveles L2, L3, incluso primeros niveles sacro. Voy a trabajar sobre el sistema nervioso simpático buscando esa normalización de la hiperactividad del sistema nervioso autonómico o bien entrando por sacro para estimular el sistema nervioso parasimpático. Algún detalle del abordaje que planteamos en este paciente con la técnica de neuromodulación percutánea coguiada, la imagen de arriba, el abordaje coguiado y los segmentos lumbares y los segmentos sacros en un momento dado de la sesión o en las diferentes sesiones, y el abordaje pues, a nivel distal sobre las estructuras nerviosas, sobre los tejidos diana que hemos definido en la extremidad inferior. Hay que decir que en el planteamiento terapéutico del paciente, cuando combinamos diferentes estrategias, una desde el punto de vista estructural y otra desde el punto de vista funcional, habitualmente nosotros aconsejamos primero realizar el tratamiento estructural y luego finalizar
en general con el abordaje del sistema nervioso. Integrando esos hallazgos estructurales, el tratamiento adecuado y los hallazgos funcionales con su tratamiento adecuado, esa integración lo vamos a asociar, obviamente, pues a un programa activo. Necesario un programa de ejercicio activo que va a depender de la situación basal del paciente, de la situación del paciente en cada momento también de la evolución. Aquí nuevamente no tenemos una receta para todos los pacientes, pero sí que tenemos claro que ese programa activo debe ser característico para cada paciente y para cada momento lesional. Bien, y por último, para no alargarme más, y yo creo que, bueno, respetando el tiempo que me ha comentado Nacho, bueno, pues algunos mensajes, ¿no? Para reflexionar en la cuarentena. Tenemos mucho tiempo para pensar, para seguir repasando, para seguir estudiando, que nuestro día a día no nos lo permite. Pero bueno, de nuestro punto de vista va a ser importante conocer el razonamiento fisiopatológico de tu paciente, como decíamos, el paciente que tengo en ese momento en la camilla, el paciente con dolor neuromusculoesquelético. Va a ser muy importante la identificación y la evaluación de las manifestaciones clínicas que presenta el paciente con dolor neuromusculoesquelético. Eso nos va a permitir una adecuada elección de los parámetros, de la técnica. Y por último, cuando yo pongo en marcha el procedimiento terapéutico, por la necesidad de conocer de forma adecuada tanto la sonotomía como el propio procedimiento para garantizar la seguridad y la eficacia de lo que estamos haciendo. De nuestro punto de vista, y como comentaba al inicio, la técnica de neuromodulación percutánea cogullada, al menos como lo planteamos nosotros, puede ser una técnica de elección para mejorar la funcionalidad del paciente, sobre todo, como insistía, ese paciente con dolor de larga evolución, donde es una gran herramienta que nos va a permitir disminuir las afecciones afectivas que puedan estar presentes en ese paciente, nos puede ayudar a normalizar la información proprioceptiva que puede estar presente en ese paciente y también nos va a ayudar en la mejora de ese trofismo tisular. Como tres de los objetivos que nos podemos plantear en un paciente complejo como es el paciente con dolor neuromusculoesquelético y que, pues como ocurre, ¿no? Y haciendo alusión a la situación que estamos viviendo, no todos los coronavirus son iguales y efectivamente pues no hay una receta en nuestra formación, fruto, como decía, de esa evidencia científica actual y la evidencia clínica, pues nos puede ayudar a tener resultados prometedores. Pues nada, agradeceros vuestra atención, agradecer nuevamente a Principio por haber contado conmigo y en definitiva pues en nombre de todo el equipo de Neuromodulación Percutánea Cogullada haber pasado un rato con vosotros y espero haberos aportado más información, seguro que la que ya teníais. Y bueno, pues volviendo a retomar nuestra actividad asistencial, nosotros la actividad investigadora, pues bueno, seguimos teniendo en marcha con cosas que teníamos pendientes, pero bueno, esperamos que pronto también podamos volver a esa actividad académica, ¿no? Para aquellos que, bueno, que no nos conozcáis y que, bueno, pues queráis conocer una metodología más, os enseñaremos bueno, pues todo lo que esté en nuestra mano.